Bien, chicos, muy buenos días. Reciban el saludo de parte del Colegio Basili. Continuando con nuestro proceso de clases virtuales, vamos a desarrollar el tema de rebeliones criollas. Esta clase va dirigida para los jóvenes de tercer año de secundaria. Eh, Básicamente, las rebeliones criollas van a ser el proceso de lucha contra la dominación española, ¿no? Se va a buscar, hay que recordar que los criollos van a buscar, ya lo habíamos planteado, ser los que eh, van a buscar que quisieran gobernar, ¿no? Ellos, ya no los peninsulares, sino los criollos, ¿no? Bien, acá tenemos un contexto, ¿ya? Estas rebeliones se dan en este contexto de crisis. Estas crisis los criollos van a aprovechar, ¿no? Hay que recordar muchos aspectos. Acá corresponde analizar muchos aspectos de estos levantamientos criollos. En España se aprovecha la situación para instaurar una monarquía constitucional, ya lo habíamos visto, el regreso de los movimientos de revoluciones liberales, ¿no? La burguesía va a instaurar la monarquía constitucional. Ese mismo hecho se va a dar en España y los criollos van a aprovechar esta situación para generar pues la gobernación. Ahí bien claro lo plantea, ¿no? El Perú virreinal intentó la separación de España a través de la formación de juntas de gobierno, ¿no? Estas juntas de gobierno que en un primer momento van a apoyar a Fernando VII en contra de Napoleón Bonaparte y posterior pues van a buscar su independencia. Hay que recordar, tú puedes decir, o se podrá decir, profe, pero está bien que nos liberemos, ¿no? Hay que entender una cosa, los criollos tenían una finalidad, ¿no? Llegar al poder, sin embargo, la explotación al indígena seguía y se mantenía, ¿no? Ese es un punto importante que hay que entender, ¿no? En el Perú ha habido dos rebeliones indígenas, que han sido de un sentimiento muy distinto, como de Juan Santos Atahualpa y Tupac Amaru, y las rebeliones criollas, que tienen otra mentalidad, otro objetivo. Hay que recordar que los criollos son hijos de españoles nacidos en América. Ahí hay que tener muy claro ese panorama. Perfecto. Muy bien, seguimos. Los principales levantamientos criollos vamos a tenerlos con personajes que, digamos, pertenecían a la cúpula o pertenecían al grupo español, podemos llamarlo, o sea, tenían ciertos cargos. No vayas a pensar que los criollos pues eran gente muy desposeída, no. Eh, estos levantamientos criollos pues tenían algunos ciertos cargos, tenían información de primera mano, eran ilustrados, ¿no? Y van a levantar pues y van a sumar a los indígenas para estos levantamientos. Van a sumar a los indígenas para estos levantamientos, ¿no? Acá tenemos la rebelión de Antonio de Sela. Él fue un funcionario en la Caja Real de Tacna, ¿no? Encargado de la cobración de tributos. Pero sin embargo, su pensamiento va a generar en 1812 el primer grito de libertad, ¿no? En Tacna, su primer levantamiento, sumado con nobles indígenas, ¿no? Que coordinaron, pues, operaciones para su levantamiento, ¿no? La rebelión fue importantísima porque generó el primer hito de lucha, ¿no? Va a ser sofocado, él va a ser capturado y va a enfermar, ¿no? Le va a dar parálisis y va a fallecer en la cárcel, ¿no? Va a morir en la cárcel de Chagres en Panamá en 1821, ¿no? Antonio de Sela, ¿no? Ahí está, ¿no? Fue capturado y fue desterrado a Panamá.
El segundo levantamiento lo vamos a tener con la rebelión de Huánuco, ¿ya? Por José Crespo y Castillo, ¿no? Este señor también, pues, corresponde más a un levantamiento en Huánuco por este criollo, pero a diferencia de Cela, este estuvo más aliado con el pueblo indígena, más que todo rural, ¿no? Este movimiento de Huánuco va a tener dos aspectos. Primero, que el descontento de los indígenas por el tema de los repartos mercantiles, ¿no? Hay que entender que estos repartos mercantiles eran imposición de lo que España traía, ¿no? Imposición, le tenían que imponer licores, telas, etcétera, etcétera. Y el otro problema del descontento de la indígena era el saqueo de sus cosechas por parte de los españoles o los realistas, ¿no? En el caso de Crespo y Castillo, él quería ocupar cargo público, lo tenía, pero hay que recordar de que en este tiempo había mucho padrinazgo, mucho esta situación de amiguismo y por ahí llegaban pues a ciertos cargos públicos, ¿no? Entonces todo eso va a generar el levantamiento de José Crespo y Castillo en la rebelión de Huánuco en 1812. Ahí tenemos día donde aparecen frente a Huánuco los indios rebeldes, ¿no? Esta también fue otra suma, ¿no? En Tacna, Huánuco. Finalmente, Abascal ordena pues la detención en Tarma, ¿no? Y la sofocación de todos lo que vienen a ser los rebeldes indígenas, ¿no? Que fueron a ser castigados. Ahí está. Ambas fuerzas se enfrentaron el 18 de marzo de 1800 entre 500 realistas y 1500 indios, ¿no? Siendo derrotados los rebeldes. Tenemos la tercera rebelión, la rebelión de los hermanos Angulo, unidos con el cacique Mateo Pumacahua. Antes de esto hay que entender que hay una rebelión que fue llamado el Segundo Grito por Enrique Pallardelli, ¿no? No se le considera mucho, pero sí es importante resaltarle, fue llamado el Segundo Grito. ¿Por qué? Porque unió el sur, ¿no? Entre lo que viene a ser Tacna y Arequipa, ¿no? Él va a ser desterrado y muerto en Camiara, o sea, en Arequipa. Ahí va a ser en todo caso fusilado. Chicos, hay que entender de que hoy en día los pueblos del sur son los pueblos más rebeldes. Hoy en día. ¿Por qué? Porque tiene un pasado histórico, pues. La zona del sur, Ayacucho, Cusco, ¿no? Si tú analizas y puedes revisar por internet cuáles son las convulsiones a nivel de movimientos sociales, lo vamos a encontrar en el sur. Inclusive, analízalo el tema, por ejemplo, de los contagios a nivel de coronavirus. El sur, los gobiernos regionales del sur están muy organizados, ¿no? Hay poco contagio, pero mira Lima, Callao, la zona del norte, Iquitos. O sea, hay que analizar cómo está la situación, ¿no? Entonces, esto no es un hecho aislado. Vemos que toda esa idiosincrasia, ¿no? Es un legado, pues es un legado, ¿no? Que no, a veces el peruano no lo analiza. Hay que recordar que, por ejemplo, Puno, Arequipa, siempre ha querido ser un estado, ¿no? O sea, despojarse del centralismo limeño, ¿no? Ellos han querido, pues, aportar de esa forma, ¿no? Lastimosamente nuestra patria no ha dejado, ¿no? Siempre se queda el centralismo. ¿Por qué? Por el tema de corrupción, pues, ¿no? Bien, seguimos. La rebelión de los hermanos Angulo se da en 1814 en Cusco, esta rebelión de los hermanos José y Domingo Angulo. Ellos fueron agricultores y comerciantes, ¿no? Y se van a sumar conjuntamente con el cacique Mateo Pumacahua. Acá hay que tener una cosa. Este señor Mateo Pumacahua, hay que recordar de que él
Él estuvo muy cercano a los realistas. Mateo Pumacahua, inclusive él fue el que apoyó a los realistas para acabar con la rebelión de Tupac Amaru. O sea, hay que ver esas cosas, ¿no? Y profesor, ¿y por qué se rebelan? Mateo Pumacahua fue un funcionario de alto nivel, inclusive estuvo a cargo de la Real Audiencia en Cusco. Pero ¿qué pasó? En un momento apoyó, sofocó a Tupac Amaru, él fue uno de los conspiradores. ¿Y por qué ahora se suma? Porque chocan con sus intereses. A veces ese es el problema del pensamiento peruano. Una vez que chocan con sus intereses, ¿no? Empieza el tema había un resentimiento por parte de Mateo Pumacahua por todo su... Recuerda que él es indígena. A comparación de las rebeliones que estamos hablando, él es, él es en todo caso de sangre indígena, pues por eso que él es un curaco oficialista. Él pertenecía al linaje pues al linaje inca, ¿no? Había un resentimiento por todo lo que había hecho. Ya a una edad determinada de 70 años, él suma esta rebelión que fue importante y se suma a la de los hermanos Angulo, ¿no? Esta rebelión pues va a organizar a batallones, ahí te hablo, mira, presidente de la Real Audiencia, ¿no? Pumacahua se dirigió a Arequipa y triunfaron en varias rebeliones, pero en Puno, en Ayaviri y Humachiri, donde van a ser derrotados. Pumacahua va a ser apresado en Cusco, en Sicuani, y luego va a ser ejecutado, ¿no? Conjuntamente con los hermanos Angulo. Y finalmente, acá también se va a sumar, porque hay una pregunta en la práctica, se va a sumar un poeta, el poeta Mariano Melgar, ¿no? Que también va a ser fusilado, ¿no? Bien, jóvenes, entonces, ¿qué nos deja esta lección? Nos deja esta lección de que estas rebeliones más adelante van a generar ¿qué? Van a generar pues la independencia, pero sumadas pues a la llamada corriente libertadora. O sea, este es un proceso y al final las que van a aplacar son las corrientes libertadoras dirigidas por San Martín y Bolívar. Hay que recordar que la mayor organización la tuvo los criollos de Buenos Aires, ¿no? Dieron mucha lucha, ¿no? Por eso que San Martín va a aprovechar ese tema. Vamos a ir con el material, ¿ya? Vamos a ir con nuestro material, saquen su material. Y ahí tenemos, ¿no? Es importante que lea, ahí hay contenido que usted tiene que leer, ¿ya? Yo voy de frente a la práctica. Y acá ponemos, ¿no? ¿Quién lideró el primer grito de Tacna? Ya sabe, ¿no? Antonio de Sela, ¿no? ¿Cuáles fueron las causas del levantamiento de Huánuco? Resentimiento de los indígenas, imposición de mercancías, ¿no? ¿Cuáles fueron los resultados de los levantamientos criollos? Los resultados van a ser favorables, más adelante se va a dar la independencia, ¿no? La independencia del Perú. ¿Cuál fue la importancia de Mateo Pumacahua? En este contexto fue de suma importancia porque tenía información de primera mano, ¿no? Conspiró mucho, dio mucha información, ¿no? Esta es la primera tarea, chicos, me la envía a la plataforma. Aquí vamos a ver en el mapa conceptual, vamos a completar el primer grito. La fecha del primer grito de libertad se dio en 1811, su líder Antonio de Sela, principales acontecimientos, levantamiento de criollos indígenas en Tacna, apoyo del porteño Castelli, ¿ya? Aquí fue todo apoyo, y el final fue que muere en la cárcel de Panamá. La rebelión de los hermanos Angulo y Pumacahua, fecha 1814, líder José y Domingo Angulo, principales controlaron muchos territorios de la zona de Cusco, apoyo de Mateo Pumacahua y el fin, el fusilamiento. Vamos a completar las rebeliones y el lugar donde se rebelaron. 1811, lugar rebelión Tacna. 1812, lugar rebelión Huánuco. 1813, Tacna y Arequipa por Payardergi. 1814, Cusco. Actitudes, vamos a analizar las actitudes de Mateo Pumacahua en dos etapas, ¿no? En esta, apoyó a los realistas, conspiró contra Tupac Amaru y finalmente logró la derrota de Tupac Amaru. 1815, presidente de la Real Audiencia de Cusco, aquí, digamos,
conspiró contra los realistas y finalmente se une a la rebelión, pues, de los hermanos Angulo, ¿no? Segunda tarea, aquí la lectura de Mariano Melgar, el poeta, y vamos con la práctica, estas 10 preguntas que lo vamos a desarrollar en la asesoría. Me envían la tarea, por favor. Nos estamos viendo en la próxima sesión.